La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Así es, estamos ya nuevamente con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, hoy con el tema América Latina y el Caribe, el subcontinente de la esperanza. Qué lindo nombre, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Buen día a la audiencia de Radio Viva también. Realmente hay motivo para darle ese título al comentario de hoy, América Latina y el Caribe, el subcontinente de la esperanza. Llevamos 5 años de crisis múltiple, profunda y con efectos devastadores en los Estados Unidos y la Unión Europea. Los Estados Unidos, que fue el epicentro de la crisis, es decir, allí donde se produjeron los primeros síntomas de la crisis ya a fines del 2007 y que explotaron prácticamente en el 2008 y 2009, esa crisis se transmitió a Europa en forma grave, porque al final el viejo continente terminó más afectado todavía que los Estados Unidos. Hoy en día, 5 años después, Estados Unidos está empezando a salir de la crisis, pero la Unión Europea está totalmente inmersa todavía en la crisis. Y dentro de ese contexto transatlántico de crisis múltiple y profunda, América Latina parece el continente de la tranquilidad política, el continente de la democracia perfectible, por cierto, es decir, que puede mejorar, pero democracia, en fin, no es un continente o subcontinente que esté plagado de terroristas o de atentados sangrientos. El problema grave de este subcontinente es la droga y los carteles de la droga, ¿verdad? Pero estamos lejos de todo lo que sea guerra étnica o guerras fratricidas o centro de operaciones de terrorismo internacional. Todo eso no ocurre en América Latina. Y aparte de eso, América Latina y el Caribe, hay que decir siempre el Caribe porque es el conjunto de islas que está allí entre la península de Florida y el canal de Panamá, ¿no? Toda esa zona, desde México hasta Tierra del Fuego, es una zona que goza hoy en día de solidez macroeconómica. Es decir, América Latina ha dejado atrás aquellas décadas de hiperendeudamiento. Hoy en día el endeudamiento público y el endeudamiento privado están bajo control. Tenemos tasas relativamente altas de crecimiento en toda América Latina. Tenemos además déficit fiscal, ciertamente, pero déficit fiscal bajo control. Y sobre todo tenemos la suerte de poder decir que nunca se ha perdido acá las riendas del crecimiento económico. Siempre hay crecimiento, hay control del déficit fiscal, hay estabilidad de precios y el bajo nivel de endeudamiento. Todo eso hizo que este subcontinente se haya convertido en un dique de contención prácticamente ante las oleadas desestabilizadoras que vienen del hemisferio norte, es decir, de América del Norte y de Europa. Entonces, dentro de ese contexto, es digno de destacar que la potencia dominante en América Latina y el Caribe es Brasil, sin duda, en primer lugar. Y en segundo lugar, ya México. La Argentina ha sido degradada a tercer lugar y si no domina el potro del descontrol completo del país, como parece que está ocurriendo con Cristina Fernández de Kirchner, le puede ocurrir a la Argentina que no solamente sea degradada de segundo a tercer lugar, sino que pase al cuarto lugar, porque hay países que están creciendo en forma extraordinaria, como por ejemplo Perú, Colombia y hasta Chile, ¿no? Es decir, dentro del continente, y somos tantos países, siempre hay países que están mejor que otros, eso es normal, pero lo que está clarísimo es que Brasil es la potencia dominante, eso no se mueve. Si se mueve hacia arriba, es decir, a nivel mundial, Brasil ya está entre las 6 potencias más grandes del mundo en términos de Producto Interno Bruto y lleva camino a convertirse ya en la 5ª potencia más grande. Y en América Latina y el Caribe es la potencia dominante, es la potencia en primer lugar, ¿no? Y Paraguay es, nos guste o no nos guste, apenas un pequeño vecino del Mercosur,
y un pequeño vecino de Brasil. A muchos les saca urticaria decir que somos el furgón de cola de la economía brasileña, pero más o menos por ahí estamos. Es cierto que somos un país de pleno derecho, digno de ser tratado en igualdad de condiciones, por supuesto, a eso no se renuncia nunca, ¿verdad? Pero si vamos a poner el contexto de América Latina y el Caribe, y Paraguay está entre los países más chicos en términos de potencial económico en el subcontinente. Pero subrayo, en términos de potencial económico, ¿verdad? Porque en términos de superficie es más grande que Uruguay, que Ecuador, que las Guayanas, que los países de América Central y que los países caribeños. O sea, en tamaño de superficie no somos el más pequeño. Y en términos de población tampoco somos el más pequeño. En materia de población ya estamos cerca de los 7 millones de habitantes. Uruguay está apenas en 3 millones y pico de habitantes. Estamos mejor posicionados en términos de habitantes que algunos países de América Central y el Caribe. Y entonces, en ese contexto, somos un país ciertamente pequeño, pero no tan pequeño en términos de superficie y de población, pero sí muy pequeños en términos de producción, o sea, en términos de Producto Interno Bruto, apenas llegamos a algo así como al 1% de todo lo que produce América Latina y el Caribe, a pesar de que en términos de superficie y población estamos ya en el 2%. Es decir, estamos en un continente que ha aprendido de las lecciones del pasado, que tiene estabilidad macroeconómica, y sin embargo, y eso hay que señalar también con toda vehemencia, nosotros estamos todos estos países sufriendo todavía de injusticia social y de desorden medioambiental. Justamente en términos de pobreza y de medio ambiente, Brasil y Paraguay, junto con Bolivia y algunos otros países de América Latina, están entre los peores del continente. Increíble decir que Brasil sea la potencia dominante y sin embargo que esté entre los peores del continente en términos de pobreza y de distribución de ingresos. Y eso que Brasil ha hecho pasos gigantescos para la superación de la pobreza en los últimos años de Lula y ahora con Dilma también. Y dentro de ese contexto otra vez Paraguay tiene una posición privilegiada, porque estamos con un crecimiento económico que va a batir récords en nuestra propia historia, y en América Latina es uno de los países de crecimiento más alto. Pero ya sabemos que el crecimiento económico es importante, pero no suficiente. Al crecimiento económico hay que acompañar medidas sociales para superar la pobreza y sobre todo empezar a darse cuenta que el hábitat natural es el único lugar donde podemos vivir y que estamos maltratando nuestro hábitat natural con absoluto desprecio y sobre todo con improvisaciones. Hola, ese era el mensaje que quería decir en esta columna de hoy. Es interesante, doctor, en relación a esto que decía en el crecimiento poblacional y en el tamaño superficie, y no está acompañado en términos de producción en nuestro país. ¿Dónde está el principal problema para que esto ocurra? Y el principal problema está en que nuestras políticas públicas todavía tienen que ser mejor diseñadas y puestas en práctica. Resulta que acá los poderes del Estado, hablo en plural, porque en primera línea trabajan en conjunto el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y viceversa, no se atreven ni siquiera a poner el cascabel a los gatos en materia de reforma tributaria, por ejemplo. Un país que no tiene una política tributaria que apoye el desarrollo sostenible y está condenado al fracaso. Con tanta injusticia social, con tanto desorden medioambiental, el Ministerio de Hacienda necesita mayor presupuesto para hacer frente con éxito a la pobreza extrema y al caos medioambiental. Si eso no se consigue, es decir, mejorar la recaudación tributaria declarando tolerancia cero a la evasión, si no se mejora la gestión tanto de la Subsecretaría de Tributación como de Aduanas y tampoco se reforman las leyes, y bueno, estoy señalando una de las principales causas por las cuales estamos con ese drama de estar creciendo tan alto, pero seguir con tanta pobreza extrema y con tanto desorden medioambiental. Estábamos expectantes de conocer hoy justamente el equipo del nuevo gobierno, pero finalmente se pospuso para el próximo lunes, porque también de hombres y mujeres que integren este equipo dependerá mucho estos aspectos que señala, doctor. Efectivamente. Así es, muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Que tenga un buen día. Igualmente.
Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.